Hoy nos sumergimos en un material que es, de verdad, muy especial. Un cuento. Se titula Los siete ríos de luz. Y, a ver, a primera vista, pues podría parecer una historia para niños. Trata de un chaval de 9 años, Santi, que vive en un valle mágico, y bueno, lo típico. Pero la misión que nos hemos propuesto hoy es ir bastante más allá de la superficie. Vamos a descubrir cómo esta narración, que parece tan sencilla, es en realidad un mapa vital súper sofisticado, una guía con 7 principios prácticos para la vida. No es solo un cuento, es casi un manual de instrucciones para el corazón. Vale, vamos a desgranar esto. Totalmente. Y lo que es fascinante es que usa una estructura narrativa muy clásica, la del viaje del héroe, pero le da una vuelta completa. La replantea, ¿no? Contra monstruos, sino que es un viaje hacia adentro, para despertar sus propias fortalezas. No hay dragones, pero ojo, sí hay zorros astutos y osos atrapados por la tristeza, que son casi peores. Para nuestro análisis vamos a hacer el mismo camino que Santi. Exploraremos cada uno de los 7 ríos, y no como paradas en una aventura, sino como metáforas, digamos, de 7 áreas clave del desarrollo personal. Y es importante decir que no está solo, ¿eh? Tiene 2 guías simbólicos que son clave. Por un lado, Tritón, que es un triceratops de cristal. Un triceratops de cristal. Me encanta. Sí, sí. Y sus 3 cuernos representan la verdad, la belleza y la bondad. Y luego está Hachichoko, un perro que no ladra, sino que cambia de color según las emociones que hay a su alrededor. Qué bueno. Un perro como detector de emociones. Vale, empecemos por el principio del viaje. El cuento parece que lo estructura en bloques, y los 3 primeros ríos son como los cimientos del yo: cuerpo, mente y emoción. El primer destino es el río dorado, el de la salud. Y es que la imagen que pinta el cuento es potentísima. Un río de luz dorada pura. Y allí, tomando el sol, está la abuela Quelonia, una tortuga anciana que, según dicen, nunca ha estado enferma. Santi le pregunta el secreto, y la respuesta es, lapidaria: tu cuerpo es un templo. Y justo ahí, para que la lección no sea solo una frase bonita, aparece el conflicto. Claro. Sale de entre los arbustos el zorro, Descuido, que tienta a Santi con unos dulces de colores que huelen de maravilla, pero que el cuento describe como envenenados. Aquí se materializa el primer poder que Santi tiene que entender, el resplandor de la vida sana. Y lo interesante es que la salud no se presenta como la ausencia de enfermedad, algo pasivo. No, Es un acto activo. deliberada. Exacto. Es un acto de cuidado. Es que es la elección diaria a la que nos enfrentamos todos, ¿no? La sabiduría a largo plazo de la tortuga, pues nutrición, descanso, sol, y frente a la gratificación instantánea y dañina del zorro. Es muy fácil ser el zorro en el día a día. El cuento cierra este capítulo con Santi teniendo una revelación, que es: la salud no es un accidente, es una práctica diaria. O sea, no es una lotería que te toca, es un jardín que cultivas. Exacto. Es una responsabilidad. Y una vez que se establece esa base física, el cuento da el siguiente paso, que es muy lógico. Porque, a ver, ¿de qué sirve un templo sano si la mente que vive en él está atrapada? Y esto nos lleva al segundo río. El de las aguas plateadas, que es el que representa la voluntad. Y aquí la trama se complica, se vuelve más adulta. El águila voluntaria, que es la guardiana del río, le enseña a Santi una escena muy triste. Un oso, enorme, poderoso, pero que está atrapado en un ciclo destructivo. Come unas bayas del olvido para no sentir su pena, pero claro, esas bayas a la larga le dan más tristeza y eso le hace comer más. ¿Es una alegoría de la adicción? Clarísima, Totalmente. clarísima. Y lo que me parece más valiente del cuento es cómo aborda la solución. La primera reacción de Santi es la que tendríamos todos. Quiere meterse, quitarle las vallas, quiere salvarlo. Pero el águila lo detiene y le dice una frase de una sabiduría tremenda. No puedes liberarlo tú. Solo él puede elegir. Esto me parece un punto crucial, porque, a ver, en el mundo real la adicción es increíblemente compleja. ¿Es realista pensar que basta con mostrarle a alguien su reflejo para que cambie? Me suena un poco, no sé, un poco simple, aunque sea poético. Es una pregunta excelente. Y yo creo que el cuento no pretende ser una guía clínica, sino una metáfora sobre la autonomía. La herramienta que le dan a Santi no es una poción mágica,
Es el propio río, que actúa como un espejo. Le pide al oso que se mire, pero no para ver a una bestia débil y triste, sino para recordarle al ser poderoso capaz de elegir que lleva adentro. Y el oso rompe a llorar al verse así, y por voluntad propia, él mismo aparta las vallas. La lección no es que sea fácil, sino que el poder último de la decisión reside en el individuo. Ya. No podemos vivir la vida de los demás por ellos, y ahí se revela el segundo poder, la libertad de la voluntad clara. Del poder personal. Y Tritón lo remata con una frase que resuena mucho. La verdadera libertad viene de adentro, no de afuera. Y esto nos conecta directos al tercer pilar. Ya tenemos el cuerpo, la voluntad, ahora falta el mundo de las emociones, que es un lío. El cuarto nos lleva al manantial cristalino. Y la escena es de un caos absoluto. Animales discutiendo a gritos, un jabalí acusando a una ardilla, monos chillando. Un ruido ensordecedor. Y en medio de todo, perfectamente inmóvil, en una pata, una garza azul en un estado de calma total. El antagonista aquí es el coyote rabia, que se acerca a Santi y le susurra al oído que tiene que gritar más fuerte que los demás para que le escuchen, que tiene que imponerse. Es la voz de la escalada, del conflicto. Pero la garza le ofrece otra cosa. No con palabras, sino es un pensamiento que Santi recibe, en plasma mentalmente, que dice: la paz no es la ausencia de tormentas, es ser el centro quieto mientras todo gira. Esto es potentísimo. El tercer poder, el manantial de la serenidad, no es huir de los problemas, es aprender a navegar en ellos sin volcar. Y de nuevo, el cuento no se queda en la filosofía. Te ofrece una técnica. Santi siente cómo el fuego de la ira que le ha provocado el coyote le sube por la garganta, pero en lugar de explotar, se acuerda de la garza y respira hondo 3 veces. El texto lo describe de forma muy poética. Dice que con cada respiración transforma el fuego interior en agua tranquila. Es una habilidad activa, ¿sabes? No una condición pasiva. Es la capacidad de observar la emoción sin que te secuestre. Sí, y lo que más me impactó fue el efecto dominó. Al calmarse Santi, su perro Hachi Choco deja de brillar en rojo y pasa a un azul sereno. Los animales que están más cerca lo notan, bajan la voz y poco a poco el caos se va disipando, la paz se vuelve contagiosa. Es una forma de influencia silenciosa pero muy profunda. Y con esto cerramos el primer ciclo, un cuerpo sano, una voluntad clara y un centro emocional en calma. Con estos cimientos, uno ya está preparado para salir al mundo. Exactamente. El viaje ha sido puramente introspectivo hasta ahora, pero no vivimos en una burbuja. El siguiente bloque de la historia aborda el gran desafío, la interacción con los demás. Y aquí es donde las cosas suelen complicarse en la vida real. La historia nos lleva al cuarto río, el torrente de las palabras. La descripción es muy vívida, ¿eh? Un río que ruge con miles de voces, donde las palabras vuelan, algunas dulces como la miel, otras filosas como cuchillos. Cualquiera que haya pasado 5 minutos en Internet sabe de qué está hablando el cuento. Totalmente. El personaje que encarna el problema es el loro parlanchín, que no es malvado, simplemente es inconsciente. Repite todo lo que oye sin filtro, hiriendo y confundiendo a su paso. Y a su lado, susurrando mentiras, está la serpiente Chisme. La guardiana del río, una lechuza llamada Sabia, le da a Santi la clave. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en el mundo. Elige bien tus semillas. ¡Qué bueno! El cuento le da un poder creador o destructor inmenso a la comunicación. Y, como siempre, nos da una herramienta práctica, casi un algoritmo ético para el día a día. La lechuza le enseña a Santi las 3 preguntas que tiene que hacerse antes de hablar. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Es de una simplicidad que desarma, pero de una profundidad tremenda. Piensa en el impacto de aplicar eso. Santi empieza a hacerlo. Se muerde la lengua antes de soltar una queja que no viene a cuento. Reflexiona antes de hacer una crítica y, muy importante, empieza a verbalizar la gratitud y el aprecio que antes se guardaba para sí mismo. El resultado, según el cuento, es que el río de las palabras a su alrededor empieza a sonar más claro, más musical. Es el cuarto poder, el caudal de las palabras sabias. Es que esas 3 preguntas, si fueran un filtro obligatorio para publicar en redes sociales,
Madre mía, el mundo sería un lugar radicalmente distinto. Es una herramienta que te llevas puesta nada más terminar de leer. Y de las palabras, de cómo hablamos, la historia pasa lógicamente a las relaciones, a cómo convivimos. Sí, al quinto río, el delta de los encuentros. Se describe como una red brillante de cientos de arroyos que se cruzan, se unen, se separan, pero que siempre son parte del mismo sistema, ese lugar de las nutrias, que son la personificación de la comunidad. El cuento las muestra trabajando juntas para construir una presa, compartiendo la comida, cuidando de las crías de las otras. Una nutria le dice a Santi, cada arroyo es un ser, pero todos somos parte del mismo río. Y el contraste es brutal. Aparece el tejón egoísmo, que vive solo en su madriguera acumulando comida. Su lema es, ¿por qué compartir? Guárdalo todo para ti. Pero el cuento añade un detalle psicológico que me pareció genial. No dice que el tejón fuera castigado, dice algo mucho más sutil. Cuando comía solo en su cueva, su comida no le sabía dulce. Uf, esa frase. ¿Verdad? Esa frase es la clave de todo el capítulo. No es un juicio moral externo, es una consecuencia interna. La alegría se desvanece en el aislamiento. En cambio, para las nutrias, compartir un simple pescado se convierte en un festín de risas. El cuento está haciendo una crítica muy elegante al individualismo extremo. Sugiere que la felicidad y el significado no son bienes que se acumulan, sino que se multiplican al compartirse. Y así llegamos al quinto poder, la red de los vínculos cálidos. Tritón lo resume cuando sus 3 cuernos brillan a la vez, emitiendo una luz que une la verdad, la belleza y la bondad. Y dice, la verdadera riqueza está en los lazos que teces con otros corazones. Ya hemos pasado del yo individual al yo social. La conciencia de Santi se ha expandido y parece que el siguiente paso es Inevitable. inevitable. Claro. Una vez que entiendes tu conexión con los demás, la siguiente esfera de conciencia es tu conexión con el mundo que te rodea, con el planeta. Y aquí el tono del cuento se vuelve más profundo, más expansivo. Entramos en la visión cósmica. El sexto río es el círculo verde, el del cuidado de la tierra. La imagen es la de un río circular que abraza un bosque. Un sistema perfecto de interdependencia. Los árboles beben del río y el río se nutre de las raíces que lo sujetan. El guardián es un venado majestuoso que lo explica con una sencillez pasmosa. Este bosque me dio la vida. Ahora yo lo cuido como él me cuida a mí. No es una relación de dominio. Es de reciprocidad, exacto. Y el conflicto, como no podía ser de otra manera, es la ruptura de ese equilibrio. Unos castores, a los que el cuento llama inconscientes, no malvados, empiezan a talar árboles sin medida para construir presas cada vez más grandes. No se dan cuenta de que están lastimando su propio hogar, rompiendo el círculo que les da la vida. No va a gritarles a los castores, no les impone reglas, no les echa un sermón. Predica con el ejemplo. En silencio, empieza a plantar un árbol joven y a limpiar un tramo del río que se había enturbiado. Son sus acciones, no sus palabras, las que conmueven a los castores. Exacto. Se dan cuenta de su error al ver el acto de cuidado de Santi. Y ellos mismos, inspirados, adoptan una nueva regla. Por cada árbol que talen, plantarán 3. Así se desbloquea el sexto poder, el círculo del cuidado de la tierra. El cuento propone un modelo de sostenibilidad basado en la gratitud y la responsabilidad activa, no en el miedo o la culpa. Y con esta visión de armonía con el planeta, llegamos al destino final del viaje, al séptimo río. Y la imagen es sencillamente sobrecogedora. Es el océano de estrellas. El cuento dice que este río no corría hacia el mar, sino hacia el cielo, convirtiéndose en un río de estrellas que conectaba todo lo que existe. Es el clímax filosófico de la historia. Aquí es donde todos los poderes anteriores se integran y cobran un sentido superior. La guardiana es una mariposa luminosa llamada trascendencia y le revela a Santi el último secreto del viaje. Le dice, no eres una gota separada en el océano. Eres el océano entero experimentándose a sí mismo en forma de gota. Esa idea te vuela la cabeza, que no somos seres aislados, sino manifestaciones de un todo interconectado. Y para que Santi no se quede en la abstracción, el cuento se lo muestra. Mira el río de estrellas y ve a su familia como constelaciones, a sus amigos, incluso a los animales del valle. Y ve que sus propias acciones crean ondas en ese tejido cósmico. Cuando ayudó al oso, cuando plantó el árbol. El cuento dice que todas las estrellas respiraban más fácil.
Y ese es el séptimo y último poder, el océano de la conexión universal. Es la comprensión de que nuestra vida tiene un propósito trascendente: cuidar nuestro cuerpo, fortalecer nuestra voluntad, encontrar la paz, hablar con amabilidad, tejer vínculos, cuidar el planeta. No son actos aislados o egoístas, son contribuciones directas al bienestar del universo. Como dice la mariposa, cada pequeño acto de bondad hace eco en la eternidad. Le da un significado cósmico a nuestras acciones más cotidianas. Entonces, después de este viaje increíble, ¿qué significa todo esto? Santi despierta junto al río, en su valle. Podría haber sido solo un sueño, pero como le dice Tritón, que está a su lado, los mejores sueños son los que nos despiertan a la vida. Y Santi siente, de verdad, los 7 ríos fluyendo dentro de él. El cuento subraya una idea final que me parece fundamental. No son dones que ha recibido pasivamente, son semillas plantadas en su corazón, llamadas a crecer cada día con práctica. Absolutamente. El tesoro que ha encontrado no es un cofre de oro, el propio texto lo dice. Es un corazón empoderado, una mente sabia, un espíritu libre. Y todo este viaje de crecimiento ha estado iluminado por los 3 principios guía, los 3 cuernos de Tritón que han brillado en los momentos clave: la verdad, la belleza y la bondad. Son como los faros que orientan el cultivo de estas 7 semillas. Y como buen manual práctico, el cuento no nos deja solos con las ideas. Al final, en las notas, hay un pequeño tesoro: la canción de los 7 ríos. Las imágenes que acompañan el texto, con notas musicales, no son una casualidad. Es una canción con un estribillo pegadizo y estrofas que resumen cada poder. Es una herramienta mnemotécnica brillante para que las lecciones no se olviden. Un diseño pedagógico completísimo. Va de la narrativa poética a la herramienta práctica, cerrando el círculo del aprendizaje. La historia termina con una frase muy sencilla: Santi comenzando a caminar su propio sendero. Esto deja claro que no ha llegado a un destino final, sino que acaba de recibir el mapa para un viaje que dura toda la vida. Y esto me lleva a una última reflexión, para quien nos escucha. Adelante. Pensar en dominar estos 7 poderes a la vez puede ser abrumador, pero quizás la pregunta que nos deja el cuento es mucho más amable y útil. En lugar de preguntarnos si ya lo hemos conseguido todo, la pregunta podría ser: ¿qué río estoy navegando hoy en mi vida? ¿Qué semilla en mi jardín interior necesita un poco de agua ahora mismo? Tal vez hoy sea un día para centrarse en el río dorado de la salud, o mañana en el de las palabras sabias, o la semana que viene en fortalecer los vínculos. El mapa está ahí, solo hay que elegir qué pequeño tramo del sendero queremos caminar cada día.